9 de la mañana con 10 minutos y ahora vamos con la colaboración de mi compañero Luis Soriano. ¿Qué nos platicas este martes? Muy buenos días. Hola Mariana, muy buenos días y pues qué gusto escucharte y que andes ahorita conduciendo el programa. Muchas felicidades. Oye, fíjate que derivado de lo que ha estado sucediendo en el Estado, con el tema precisamente de la violencia de género, el tema de la alerta de género que está en 50 municipios, en el Estado, etcétera, etcétera, y a razón de estas cifras que te voy a platicar, es necesario darle un tratamiento muy particular a lo que es el acoso y el hostigamiento en el trabajo. Y mira, los datos son los siguientes: el 37.1% de las mujeres en Puebla sufren acoso por parte de sus patrones o compañeros de trabajo por acoso laboral. 8 trabajadoras del Ayuntamiento de Puebla presentaron su denuncia ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género del Ayuntamiento. La encuesta nacional sobre discriminación laboral del INEGI en el 2022 informó que en Puebla el 28% de las personas han sido discriminadas en su trabajo. Según este mismo organismo, en el estado, el 26.1% de la población de mujeres de 15 años y más vivieron situaciones de violencia en el trabajo, mientras que el 17% de ellas vivió situaciones de discriminación laboral a lo largo de su vida. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar del INEGI, en Puebla el 37.1% de las mujeres sufre algún tipo de agresión o acoso por parte de sus patrones, empleadores o compañeros de trabajo. De las mujeres que enfrentan violencia laboral, 8 de cada 10 declararon haber sufrido discriminación laboral y 5 de cada 10 acoso laboral. Qué datos tan perturbadores estamos viviendo en el Estado. Y bueno, al final, los datos anteriores nos obligan a cuestionarnos si la normativa aprobada alcanza para la dignificación de los derechos de las mujeres trabajadoras o solo estamos enfocando nuestras energías al sector público sin atender al sector privado. Por ejemplo, desde el 30 de noviembre del año 2012, la Ley Federal del Trabajo establece como causal de despido justificado sin responsabilidad para el patrón, el tema de cometer actos inmorales o de hostigamiento, acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo, debiendo la patronal cumplir con los requisitos de informarle por escrito la conducta, así como la fecha que se realizaron los actos, el motivo de la terminación del trabajo, sin que exista un especial énfasis a qué protocolos o acciones se tienen que realizar para resguardar a las personas víctimas de violencia. Es decir, no se da tratamiento de protección y apoyo a las víctimas, sino se prioriza al victimario. Asimismo, el victimario tiene la oportunidad de demandar despido injustificado, poniendo en riesgo que incluso pueda ganar el juicio y se le ordene a la patronal que tenga que reinstalar al trabajador que está señalado como violentador, lo cual evidentemente haría que la víctima fuera revictimizada y puesta en un mayor y continuo riesgo, incluso de ser víctima del feminicidio. En este mismo orden de ideas, generalmente en un juicio laboral, no se incluye en la demanda a las personas objetos de violencia, debiendo ser la patronal la que solicite que se incluya como tercera interesada para ser escuchada. Existen diversos criterios en el Poder Judicial Federal donde habla precisamente de esto, ¿no? Cuando se trata de temas o existen indicios de que hay violencia de género, se le obliga o se le ordena al Poder Judicial Federal, por lo menos el Poder Judicial Federal, que emite juicios con perspectiva de violencia de género o juicios a razón de la perspectiva de género, independientemente de si son o no son parte las víctimas dentro del juicio. Por eso es bien importante que la ley empiece a buscar una armonización en diversos puntos. Y te pongo 3, así como muy precisos. Reformar el proceso de urgente actuación a la figura patronal para separar del trabajo al responsable que comete estos actos de hostigamiento y acoso laboral, para resguardar en primer término la integridad y seguridad de la persona víctima de esta situación y no priorizar la situación del victimario. 2, ante los indicios de esta existencia de un esquema de violencia de género, llamar invariablemente, o sea, cuando hay un juicio de esta naturaleza,
el juez tendría la obligación de llamar invariablemente como tercera interesada a la persona víctima de esta situación sin que se le obligue a participar. Es una decisión que tendría que tomar la víctima de si quiere participar para manifestar lo que por ella corresponda o definitivamente no participar para no entrar en una dinámica de revictimización legal, ¿no? Y tercero es establecer esquemas donde no solo se le dé por terminada la relación laboral al trabajador, sino además o primeramente buscar la obligatoriedad de que el señalado como victimario esté obligado a tener que recibir cursos y pláticas de sensibilización, así como de desconstrucción para romper con este ciclo de violencia existente, y que en caso de que no sea tomado en esta situación, en caso de que no sea revalorado a la persona señalada con esta situación, sí subirlo a un listado en donde se le señale como un reincidente en el tema de violencia de género. Esto nos podría permitir, tanto a figuras patronales, desde la iniciativa privada, como al sector público, no solamente castigar a la violencia, sino además buscar desconstruir la violencia y terminar con esta. ¿Cómo ves, Mariana? Muy importante, Luis, debido a que este tipo de casos de violencia son mucho y a la vez muy poco conocidos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los mismos trabajadores, las mismas trabajadoras, los mismos jefes no, pues buscan que no se haga público, y también las mismas trabajadoras tienen ese miedo de poder expresar qué está pasando dentro de sus centros de trabajo, ¿no? Y que por lo tanto, pues ahí se queda, literal, pero sí conocemos a muchos que sí, pues el jefe o tal persona, hasta los empleados de limpieza acosan a las empleadas, y que por lo tanto no se atiende de tal manera. Se conoce o se sabe que existe un acoso laboral, un hostigamiento laboral, una violencia laboral, pero no sabemos cómo identificarla, cómo saber qué representa, cómo es, cómo denunciarla también, y que por lo tanto se vuelve, pues como tal, las víctimas se vuelven una violencia silenciosa, por así llamarlo, debido a que no se conoce qué o cómo o qué estragos pueden llegar a suceder ante estos o ante los señalamientos, y como tanto también, pues cómo pueden pagar, ya sea como tal, los trabajadores que provocan esta violencia, y cómo pueden ser atendidas hasta de manera psicológica las víctimas, ¿no, Luis? Sí, acá el tema es que ha habido mucho impulso y mucho énfasis en atender desde el sector público, ¿no? La famosa ley 3 de 3, la gente que quiere ser servidor público, que quiere ser funcionario, que esté buscando pues la elección popular, en esa dinámica. Y bueno, estamos hablando de un sector que es muy pequeño a comparación del gran sector que es la iniciativa privada, las empresas, todos los que están regulados conforme a la Ley Federal del Trabajo, en donde de este lado no se está generando ninguna acción realmente de contención y de modificación de la conducta violenta. Mira, la última reforma, precisamente en el tema de actos inmorales o de hostigamiento, que ya se metió como parte de las causales de recesión de la relación de trabajo, es del 30 de noviembre del 2012, o sea, ni siquiera es reciente, o sea, tiene muchos años, pero no ha habido más acciones como esta. O sea, es primero lo que tú dices de que no, las personas no saben cómo denunciar o no saben a qué instancias o no se les permite o no tienen forma de poder realizar las acciones que les corresponde, so riesgo de poder ser despedidas por esta misma situación, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado también está la situación de no existe tampoco a favor de la figura patronal la realización de diversas acciones que blinden a la patronal para proteger a la trabajadora o al trabajador objeto de violencia, de hostigamiento y acoso sexual. ¿Por qué? Porque si terminas despidiendo de manera inmediata al violentador, el violentador puede demandar al patrón y evidentemente se genera un daño y una afectación a la figura patronal, y lo estás despidiendo por proteger a la trabajadora o al trabajador que sufrió este tipo de situaciones. O sea, no existe un tema especial o un protocolo que proteja a la víctima,
sino que en realidad lo que hace es visibilizar o enfocarse al victimario. Ese por un lado. Y por el otro lado está que el victimario lo único que hace es despedirlo, ¿no? O sea, lo despide, se acaba la historia y pues el victimario encontrará otro trabajo, realizará las mismas acciones, lo volverán a correr, encontrará otro trabajo y volverá a realizar las mismas acciones. No existen acciones de reparación o de reeducación o de desconstrucción para que estas personas que están viviendo un esquema de violencia, primero identifiquen que es un esquema de violencia, que lo que están haciendo hoy no está bien, no es correcto, pero que además empiecen a tener herramientas para desconstruirse y empezar a romper con el ciclo de violencia que se está viviendo. Eso tampoco se hace y tampoco se está haciendo ni siquiera en estas propuestas o iniciativas de ley. Ahí se quedan las iniciativas de ley que se están proponiendo son sancionatorias exclusivamente, no son de reparación o de desconstrucción de las personas violentas. Y eso pues tampoco nos sirve de mucho. ¿Para qué seguimos castigando? ¿Para qué vamos a meter a la cárcel a miles y miles de personas que son violentas cuando estas personas no van a cambiar aunque lo saquemos? Sí, claro, y qué importante porque mencionas algo muy real, el hecho de que las empresas no otorgan este tipo de, no sé, iniciativas para poder identificar qué es el acoso, el hostigamiento o la violencia, y que también, pues, si existe este castigo hacia una persona, si lo corren, si lo despiden por proteger a la otra persona, pues también terminan dentro de ese círculo de violencia nada más erradicando una persona, pero no tratan de buscar que también las otras, los que quedan dentro de la empresa, de los que están dentro de ese círculo, también traten o eviten ese tipo de actitudes que también podrían generar problemas posteriores, ¿no, Luis? Sí, acá, imagínate, te pongo un ejemplo. Un trabajador violenta, una persona trabajadora violenta por hostigamiento, acosa a otra persona, la patronal lo despide o la despide, pasan 2, 3 años en donde hay un juicio laboral, el juicio laboral determina la reinstalación de este trabajador, tiene que regresar al trabajo o se le tiene que indemnizar a este trabajador porque el patrón decidió no reinstalarlo. Ahora imagínate qué es lo que va a pensar toda la plantilla de trabajadores de decir, ya ven, lo corrieron y ahora lo tienen que reinstalar por los chismes de esta persona, ¿no? O sea, empieza inclusive la revictimización de este esquema de violencia, se normaliza y se empodera la violencia en estos escenarios. Entonces, sí son temas bien delicados que no se han atendido en la Ley Federal del Trabajo, pero tampoco por la Secretaría del Trabajo federal y locales en todos los estados, para saber cómo atender este tipo de situaciones. No solamente es sancionar y castigar, sino también desconstruir la conducta violenta que se vive en un país y en un estado como el nuestro, en donde la alerta de género está detonada para 50 municipios del estado. Muy importante, muy delicado y también muy complejo este tema. Muchísimas gracias, Luis, que pases muy buen día. Abrazo, felicidades por el noticiero, tú muy bien. Muchísimas gracias, muy buen día. Vamos a un